le doy gracias al Señor por cada uno de mis hermanos que compartió la palabra estos días. Espectacular. Y hay una construcción hermosa que el Espíritu Santo nos está regalando en estos días. Cada tema va hilvanando con otro. Y sé que alguno, como dije ayer, alguno quizás por trabajo, por alguna otra situación no pudo estar, pero siempre recomendamos volver a los mensajes que están en el canal de YouTube y vamos a tratar también de ponerlo en orden, ¿sí? En orden para que después lo volvamos a escuchar. Así que el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lleva por título Identidad mutilada, hijos o huérfanos. Quiero que nos hagamos esa pregunta y la verdad que cuando me enteré que yo tenía que estar a lo último, y ayer compartíamos un poco con Mariano, mucho no nos simpatizó, obviamente no protestábamos nada, porque le digo a Mariano ayer, no sé si ya terminaste de escribir o de tener un poco en claro las ideas. Y no, me dice, somos los últimos. Como diciendo, hasta último momento vamos a tener que estar un poco atentos. Y si bien es verdad, y la idea de este mensaje no es concluir. Así que yo me saqué el peso de encima hoy a la mañana tempranito, cuando me levanté, me fui a la cocina, me preparé el mate, me senté para volver a leer y estudiar un poquitito en esta mañana. En oración me saqué ese peso de encima, así que si usted tiene la intención de que concluyamos, olvídeselo. Esta expresión, estas palabras que quiero tener y oro para que el Espíritu Santo sea el que ponga palabras en mi boca y deseo con todo mi corazón que nos vayamos a casa pensando y meditando. Creo que cada uno de los mensajes apuntó a eso y sin agregar nada de lo que dijo Mariano hace unos minutos atrás, creo que nos dan esta oportunidad, la oportunidad de pensar, de pensar. Siempre se nos ha castrado la mente para que no pensemos, para que reaccionemos, para que terminemos llorando y para que terminemos tocados por Dios y nunca usamos esto y nunca nos hacemos preguntas, no somos capaces de analizar nuestra vida ni tampoco las Escrituras, el cual en esta casa siempre ponemos en alto la palabra y siempre recomendamos volver al Señor y a su palabra. Y en sí he visto un mal en estos últimos años y es ver personas que caminan o que se conducen en la vida como si estuviesen desgarradas interiormente. Ese desgarro entre lo que dicen y lo que hacen. Hay como una división en el corazón, hay como una división en su ser. Es como una especie de doble vida espiritual. La tal no existe, por supuesto. Pero es como si algunas personas viviesen una doble vida espiritual en donde somos santos o mundanos según la ocasión o la circunstancia que se nos presenta. Es decir, parecido al camaleón, ¿sí? Nos disfrazamos o nos aparece un color según la circunstancia. Y este asunto de bipolaridad espiritual es como tener una identidad partida, una identidad mutilada, la que me gustó llamarlo de esta manera. Hijos en el ámbito cristianos y huérfanos en la calle. Hijos en los ámbitos donde sabemos que tenemos que comportarnos como hijos de Dios, pero en la calle somos más huérfanos que hijos. Es como tener un testimonio quebrado, es como tener un testimonio ambiguo, ¿sí? Nuestras vidas testifican dos mensajes diferentes. El mensaje de Cristo en ámbitos eclesiásticos y un mensaje infectado por la cultura en el resto de nuestra vida en medio de la sociedad. Y esto ha pasado y se habló muchísimo de este asunto en todos estos días, en estas últimas horas, y Mariano lo reafirmó en esta mañana. Muchas veces nuestra conducta, nuestras decisiones tienen más que ver con lo que la cultura llega a
no me gusta llamar afectar, me gusta llamar infectar a mí. Lo que la cultura infecta, el corazón y la mente del hombre. Y yo quiero introducirme en esta mañana, que vayamos a leer Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago capítulo 1, verso 8, este solo versículo, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, te doy gracias en esta mañana, te doy gracias por darnos luz, gracias por darnos tu palabra, gracias por preparar esta mesa deliciosa. Todos estos días fue exquisita, pero esta mañana también has puesto una mesa delante de nosotros para que podamos comer tu palabra, para que podamos nutrir nuestro espíritu y llevarnos a nuestros lugares de asignación, como nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestro punto de contacto con la sociedad, llevarnos una palabra que arda en nuestro espíritu. Alúmbranos y queremos tus palabras, no las palabras del hombre. En Cristo Jesús. Amén. Este texto que acabamos de leer lo tenemos creo que bastante leído y lo conocemos. Y quien escribe esto es Santiago, el hermano de Jesús, no el hermano de Juan, que era hijo de Zebedeo, sino el hermano de Jesús es el que escribe esta carta y se lo escribe a las 12 tribus que estaban dispersas, ¿sí? Eran judíos dispersos en distintos lugares de Palestina, que justamente estaban sufriendo persecuciones, pasando momentos de pruebas muy difíciles, y como si fuese poco, también tenían esas luchas internas que Santiago lo está de alguna manera describiendo. Y en tiempos de crisis, y como ustedes saben, estamos abordando en estos miércoles pasados, venimos abordando las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia Menor, y tiene un poco que ver con esto, hay un hilo conductor también, pero ellos, en este caso, esta iglesia dispersa en Palestina, estaban viviendo entre culturas paganas, constantemente presionados a vivir como el mundo vivía, constantemente presionados a amoldarse al mundo. Ahora, ¿cómo es que Santiago llega a decirle estas palabras diciéndole: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? Hay una construcción en el verso 2 al 4. En primer lugar, Santiago les llama, los invita a tener gozo en medio de las pruebas, porque ese gozo en medio del padecimiento terminaría produciendo en ellos paciencia, pero también madurez espiritual. Una versión de la Biblia dice: les dará perfección y cabalidad. Nosotros solemos evitar las circunstancias, tratamos de pedir oración para que Dios nos libre de las situaciones adversas o difíciles, pero Santiago está diciendo: miren que esas pruebas a ustedes los va a perfeccionar y los va a volver cabales. En el verso 5 llega a decirles: miren, si ustedes carecen de sabiduría para enfrentar estas pruebas, si ustedes no tienen sabiduría o creen que no tienen la estrategia para afrontar estas dificultades o para resistir frente a la presión de esta cultura, también Santiago les invita a que puedan pedirle sabiduría a Dios, porque si ustedes le piden sabiduría a Dios, Dios se las puede dar. Y llega al verso 6 y 7 diciéndole: pero si van a pedirle sabiduría a Dios, deben pedirle con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, es arrastrada por el viento, va de un lado para otro. Entonces llega este verso 8 que acabamos de leer diciéndole: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Esta palabra doble ánimo es la palabra griega dipsuches, que significa dos almas. Es como tener dos mentes, dos capacidades de pensar, dos pensamientos adversos, dos sentimientos. Alguien, en pocas palabras, alguien que está partido interiormente, alguien que internamente está dividido. Y Santiago lo aplica a los que piden sabiduría, buscan a Dios, pero dudan de su carácter, comienzan a tener un conflicto interno al punto de llegar en la vida de que tienen una palabra, tienen un pensamiento divino, pero a la vez están dudando el poder de transformación que la palabra propone. Entonces son personas que un día creen y otro día desconfían. Un día se aferran a la palabra, otro día ya se la olvidaron. Entonces están divididos, están desgarrados y comienzan a experimentar una mutilación en su interior. Y esa inconstancia que tienen en su interior se proyecta en todas las vidas, se proyectan las decisiones. Hoy decide una cosa, mañana la cambió, lo lleva a sus decisiones, a sus relaciones, en la conducta, gente que hasta tiene doble conducta, y podemos poner un montón de ejemplos, pero no es el caso. Entonces, ¿por qué escribe esto? Porque estos creyentes que estaban dispersados necesitaban firmeza en la fe para no ceder frente a la presión cultural que estaban teniendo. Recuerden que eran judíos dispersos en Palestina. Había mucha influencia cultural y la presión era muy grande. ¿Qué necesitaban? Firmeza en la fe. Necesitaban una convicción fuerte, y ustedes saben la definición de Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué necesitaba esta iglesia? Certeza y convicción. ¿Por qué? Lo necesitaban justamente para tener coherencia espiritual. No podían tener una vida partida. No podían tener fe de domingo y después tener aparte la vida de lunes a viernes. No, necesitaban tener coherencia, que todos sus días y que todos sus pensamientos cotidianos tengan coherencia. Recordar que Dios jamás estará apoyando la inconsistencia. Dios jamás estará apoyando o respaldando un alma dividida. Dios jamás va a respaldar la vida de una persona o de una familia que esté dividida. Por eso la palabra dice que una casa dividida jamás prosperará. Y nosotros en nuestros intentos muchas veces queremos hacer prosperar lo que Dios dijo que jamás prosperaría. Por eso encontramos vidas que no prosperan, salud que no prospera, un entendimiento que no prospera. Enseguida buscamos profesionales de la salud, pero escrito está: una casa dividida jamás prospera. Entonces, Santiago usa este versículo 8 como un diagnóstico espiritual, y yo de acá quiero largar. Les dice, si dudan, si ustedes van a tener un corazón dividido, si ustedes van a vivir entre dos aguas, no esperen avanzar, porque esa doble vida a ustedes los volverá inconstante en todo lo que hacen. No hay prosperidad en un alma dividida. Entonces, creo con toda la certeza de mi corazón que muchos cristianos de hoy en día se han salteado el primer paso, ¿sí? El paso primario, un paso preliminar que el Evangelio nos da. ¿Y qué digo con saltearnos un paso primario? Lo que estoy diciendo es personas que adoptan enseñanzas cristianas, adoptan tradiciones, adoptan costumbres sin haber experimentado el verdadero arrepentimiento. Lamentablemente tenemos cristianos que jamás se arrepintieron de sus pecados. Jamás. Dicen en su interior, Dios me perdonó, lo cual es verdad, pero jamás se arrepintieron. Y cuando una vida no se arrepiente, pero adopta enseñanzas, adopta cultura cristiana, adopta tradiciones cristianas, adopta frases, adopta teología, adopta canciones, adopta amistades y compañerismo cristiano, pero nunca se arrepintió,
es entonces que comienza a florecer una persona de doble ánimo, una persona dividida en su interior. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento convierte a cualquier ser humano que se acerca a un ámbito cristiano, lo convierte en un inconstante en todos sus caminos. Y esto nunca lo tenemos que olvidar, porque el arrepentimiento siempre fue, es y será el requisito primario para entrar a la realidad de Dios. Sin arrepentimiento no hay reino de Dios. Las ambigüedades, las bipolaridades de carácter entre los cristianos se debe a que la gran mayoría no ha sido llamado al arrepentimiento, o mejor dicho, nunca respondieron al llamado del arrepentimiento. Entonces, mantienen una vida cargada de enseñanzas, pero no encontraron el punto del arrepentimiento, sino que solo practican una fe como si fuese el deporte de fin de semana. La gente que dice, yo el fin de semana salgo a andar en bici 1 horita y ya con eso me mantengo más o menos, a mitad de semana hago este mantenimiento. Y hay creyentes que tienen una vida así, una vida de mantenimiento. No sé qué mantienen. En realidad lo que mantienen es su práctica de pecado. Lo que mantienen es su no amor al Señor y a las Escrituras. Lo que mantienen es la bipolaridad. Lo que mantienen es un tipo de identidad mutilada que los lleva en el tiempo a comportarse de una manera acá adentro y otra manera allá afuera. No quieren compromisos justamente por esta razón, porque nunca hubo arrepentimiento. Entonces, es este tipo de evangelio el cual está basado en las obras. Este tipo de evangelio sostiene que lo que uno necesita para que Dios sea una realidad de nuestras vidas es obedecer. Entonces, claro, acá, como se salta en el paso primario, que es el arrepentimiento, ¿ya a dónde van ellos? Ellos van a una vida de obediencia. Y no, papito. Es imposible. Tenemos creyentes, amigos nuestros, compañeros, hermanos, que están procurando obedecer a Dios sin nunca haber experimentado un arrepentimiento. Quieren obedecer las Escrituras, quieren obedecer la palabra, quieren obedecer y se rinden y pasan adelante y hacen un pacto de obediencia y hacen oraciones raras que Dios no las escucha justamente porque piden mal. La obediencia no es algo que yo debo pedirle a Dios, sino que la obediencia, vamos a ver ahora en pocos minutos, es el fruto de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, cuando yo me salteo la etapa del arrepentimiento, cuando yo ignoro el arrepentimiento y me voy a querer intentar tener una vida de obediencia, es ahí donde los chispazos comienzan, donde cualquier cosa me puede molestar, donde ya el pastor no me cae bien, la congregación no me siento cómodo. Entonces ahí tenés los nómades espirituales que andan de acá para allá, nunca sientan bases en ningún lugar, nunca adoptan una familia porque son bipolares, porque son inconstantes. Porque donde no hay arrepentimiento, jamás habrá certeza y firmeza en el corazón. Es entonces, solo en este contexto, que yo quiero decirte esto. En este contexto, la obediencia no basta. No basta. Por eso que tenés un montón de gente que te dice, y seguramente lo escuchaste, es que yo estoy obedeciendo todo lo que me dicen, pero no me funciona. Es que no te va a funcionar. La obediencia es fruto de aquel que nació de nuevo. No, pastor, pero yo estoy obedeciendo todo lo que me dicen, pero yo todavía no veo cambio en mi vida. Y es como que te tiran la pelota a vos, como diciendo, a ver, si me mandás a hacer algo como la gente, porque todo lo que me dijiste no me funciona. Por supuesto que no habrá cambios en personas que se someten a los hombres como quienes se someten a las palabras de un papa. O como tener una especie de gurú que me diga lo que tengo que hacer. El Evangelio no es ese. El Evangelio no está basado en que el hombre me diga lo que yo tengo que hacer. Dame una dirección en mi vida. No. Pero en algún momento lo hemos inventado.
Estos días pensaba en esto. Inventamos un montón y todo tipo de purgatorios en la vida. ¿Por qué? Porque la gente no quiere comprometerse, porque donde no hay arrepentimiento, necesito purgatorios, necesito zonas grises donde moverme. Dame una vida de tibieza, por favor, porque no califico, no me reconozco frío, pero tampoco califico allá en lo caliente, en lo hirviendo. Así que, por favor, pastor, dame un consejo para que yo pueda caminar en tibieza espiritual. No te lo dicen, pero lo que están pidiendo es eso. Dame una palabra para que a mí me vaya bien sin que yo me comprometa demasiado. Es en este punto que comienza una vida de imposiciones. Una vida en donde la gente está esperando que vos le digas lo que tienen que hacer todo el tiempo. Decime lo que tengo que hacer. Y en este punto es que se terminan castrando a la persona para que nunca lleguen al arrepentimiento. Y sí, usted escuchó bien. Hay líderes y pastores que castran a la gente. Se castra a una persona espiritualmente cuando yo te hago creer que con mi consejo tu vida va a salir adelante. Te castraríamos aquí dentro si toda nuestra vida estaría debatiéndose entre lo que me dice el pastor, lo que me dice aquel líder, lo que me dice este hermano, como esperando a ver quién me da la posta. Y cuando una persona es castrada espiritualmente, esa persona nunca va a llegar al punto del arrepentimiento, sino por el contrario, que es un negocio oculto, tenebroso, asqueroso que manejan entre las personas y los líderes espirituales. ¿Para qué? Para luego manipularte y controlarte. Yo soy tu pastor y vos tenés que hacer todo lo que yo te diga. Y comienza la manipulación y comienza el control que el hombre quiere ejercer sobre las personas. Y cuando esto se desata en nuestra vida, se castra. Y lo explicaré ahora. ¿Qué se castra? La guía del Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo cada vez que yo estoy esperando que alguien me diga lo que tengo que hacer. Comenzando a vivir, y lo compartimos en uno de nuestros aposentos, comenzando a vivir una vida de imposiciones, pero no de proposiciones. Corazones que nunca proponen algo para el Señor, sino que solo están esperando que le digan lo que tienen que hacer. Como resultado, tenemos cristianos, entre comillas, auditorios llenos de personas que en su interior han construido a la perfección dos almas, dos mentes, como dice Santiago, ¿no? Gente de doble ánimo. Tienen por un lado el deseo de agradar a Dios, pero las circunstancias y las ocasiones de esta vida terminan siendo, por supuesto, más fuerte que su fe, porque la fe que tienen es una fe trucha. No es la fe del Hijo de Dios que solo habita en quienes nacieron de nuevo. Estas personas se volvieron obedientes a los hombres, aunque lo que el hombre le mande a hacer sean mandamientos bíblicos, ojo, porque quizás lo que esa persona te manda a hacer, pues está en la Biblia. Sí, está bien, puede estar en la Biblia, pero nunca fue una convicción interna. Fue algo que escuché que había que hacer. Fue lo que a mí me dijeron que tenía que hacer, pero nunca lo pude ver, nunca lo pude entender. Y de esa manera son cristianos que jamás se volvieron y se volverán obedientes a la luz que ha nacido en sus corazones. Jamás responderán al lucero que supuestamente ha amanecido en sus corazones. Para el que toma nota, la obediencia es el fruto que el Evangelio produce en el individuo que llegó al punto requerido por Dios, que es el arrepentimiento. No hay obediencia sin arrepentimiento. Porque tenés personas que dicen, yo leo, pero trato de obedecer la palabra, pero no me está funcionando. Como hace muchos años atrás una persona dice, es que a mí, pastor, no me resulta el Evangelio. Y si el Evangelio no es algo que te tiene que resultar o no, y creo que recién se dijo. Porque donde no hay arrepentimiento, jamás habrá obediencia. El arrepentimiento solo es producido en quienes nacieron de nuevo. Y quiero compartir en esta mañana 4 puntos. El primero, que es el llamado inicial
un llamado al juicio y al arrepentimiento. Yo le dije que no tiene tinte de conclusión esto, ¿eh? El primer punto que voy a compartir, llamados al arrepentimiento y al juicio. Este fue el llamado precursor para Israel, un pueblo que esperaba la liberación de la opresión que los agobiaba de parte de Roma. Un pueblo que estaba oprimido por Roma, llega un mensaje, comienza a cumplirse la profecía dada por medio de los profetas, que vendría luz, que vendría la liberación de ese yugo que los oprimía, y la venida del Mesías trajo un mensaje primeramente por Juan y luego por el mismo Jesús, que era ¿cuál? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. No es un mensaje claro para quien está sufriendo. No es un mensaje que hay que predicar a la gente que está pasando diferentes situaciones. ¿Cómo puede ser que Dios requiera arrepentimiento de personas que injustamente están siendo oprimidas? La liberación que Israel necesitaba claramente no tenía que ver con Roma, sino que tenía que ver con ellos mismos. Si nosotros nos vamos a acercar a la palabra de Dios para ver cómo vamos a vencer este mundo, estamos cerrados. Porque lo que hay que destronar es nuestro ego. Lo que Dios quiere destronar es nuestra vieja naturaleza. Por eso dice, ustedes que han nacido de nuevo, y eso lea toda la primera carta de Juan, ustedes ya vencieron al mundo. Les dice a los jóvenes, les habla a los ancianos, les habla a los adultos, les hablo a quienes ya han vencido al maligno. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser si no se me dio una clase de cultura? No se me dio una clase de cómo administrar las redes sociales. No. Han nacido de nuevo porque un corazón arrepentido siempre es un corazón victorioso en medio de la hostilidad. Juan el Bautista anunció este mensaje, Jesús anunciaba y predicaba el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea una realidad en sus vidas. Mis amados, el arrepentimiento no te saca de las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros en medio de ellas. El arrepentimiento y la palabra no viene a librarnos de las pruebas ni de las dificultades, y lo vimos este miércoles pasado cuando hablamos de Esmirna. No viene a librarnos de la opresión. El arrepentimiento y el Evangelio, cuando llega a nosotros, no nos libra de las aflicciones, sino que nos cambia a nosotros en medio de las situaciones, porque esto es el arrepentimiento. Lo sabemos muy bien. El arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento es el éxodo del doble ánimo. Es la salida de la bipolaridad. Es la salida de una identidad partida. Es la salida de esa ruptura y de ese desgarro que vivimos interiormente. Eso es el arrepentimiento. Es llegar al punto de pensar en cómo Dios piensa. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio no llama primero a la obediencia, sino al arrepentimiento. Y quiero que esto esté atornillado en tu mente y en tu corazón. No sea cosas que estemos intentando cumplir con algo que no tengo la naturaleza para cumplirlo. No fuimos llamados en primer lugar a obedecer, sino a arrepentirnos. La obediencia era un imposible sin antes ser transformados en nuestra naturaleza. De lo contrario, si obedezco sin haberme arrepentido, y voy a insistir en este punto, todo será una imposición, pero nunca será una propuesta del corazón. Y cuando la imposición actúa en nuestro corazón, nos encontraremos automáticamente con una identidad mutilada. Una parte que se identifica con la parte moral del Evangelio. Me identifico con las palabras de Jesús. Me identifico con lo que dice la Biblia, pero otra parte ama las cosas de este mundo. Entonces, hoy tenemos que compartir vida con personas que viven en esta realidad.
Personas que te van a escurrir en consejería. Todo el tiempo es que no sé cómo salir adelante. Frases como, la verdad es que me cuesta. La verdad es que esto me está resultando difícil. ¿Pero por qué? Porque donde no hay arrepentimiento, jamás habrá respuesta al Evangelio. Porque la primera respuesta al Evangelio es el arrepentimiento. La obediencia sin transformación es imposición, la cual ofrece acciones sin vida, acciones sin impacto y sin permanencia. ¿Quieres no permanecer? Procura obedecer sin jamás haberte arrepentido de tus pecados. Es entonces que se arriba a una identidad, y hoy me gustaría dejar esto en tu corazón y en tu mente para que te vayas pensando a casa. Se termina arribando a una identidad discursiva, pero nunca a una identidad visual. ¿Cuál es la identidad discursiva? La identidad discursiva es una identidad que adoptamos por aquello que escuchamos, pero no por aquello que vemos. Es todo lo que escuché. Hay gente que tiene identidad discursiva nada más. Repiten frases. Tienen todo lo tienen súper conocido, todo lo tienen súper entrenado en su mente. Parece que se conocen todo. Indagan, estudian y saben y levantan la mano y todo se sabe, pero todo es discursivo. Se identifican con el discurso y adoptan una identidad por lo que escucharon, pero nunca por lo que vieron. Y esto no es un asunto menor. ¿Saben por qué? Porque tienes un libro en la Biblia que te habla de esto. Un tal muchacho llamado Job, que era justo delante de Dios. Sin embargo, llega al final de sus pruebas diciendo, Dios, solo te conocía por lo que había escuchado de ti. Pero nunca mis ojos te habían visto. Nunca. Entonces, ¿es posible construir una identidad discursiva? Claro. Yo puedo construir en mi mente y en mi corazón una identidad basada en las palabras, pero nunca basada en mis ojos, basada en lo que veo. Job 42 dice de esta manera del verso 3 al 6. Por tanto, y mire y ponga atención a estas palabras. Yo hablaba lo que no entendía. Fíjense, ¿cómo puede vivir una persona con una identidad discursiva? ¿Habla? Sí. ¿Entiende? No. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Lo ves? Que cuando está el discurso, y solo el discurso, no hay lugar al arrepentimiento. Pero cuando logras ver, hay lugar al arrepentimiento. Tenemos una generación de creyentes que jamás se arrepintieron. Una generación que solo ha adoptado esta identidad. Una identidad afirmada en lo que escuchó, nunca en lo que vio. Y cuando la identidad no está basada en lo que hemos visto en el Espíritu, cuando la identidad no está basada en lo que vemos, seremos capaces de hablar, como dice Job, lo que no entiendo. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio en esta mañana que aún el mensaje que transmitimos, el mensaje que compartimos con personas que no conocen de Jesús, son cosas que compartimos pero que no las entendemos. ¿Por qué? Porque no me funciona aquí dentro. Y cuando se habla de lo que no se entiende, se transmite claramente un evangelio real, el cual siempre, ese evangelio irreal, estará manchado por nuestra manera de vivir, porque vivimos de manera distinta en la calle.
Somos simples y pobres huérfanos que jamás vieron al Señor. Jamás. Job reconoce haber tenido esta identidad basada en lo que escuchaba, pero nunca una identidad sostenida por la visión. Por esta razón, él reconoce que ahora puede abrirse paso a la enseñanza del Espíritu. Y quiero que nos metamos profundamente en esto. Yo creo, mis hermanos, que es una de las cosas y uno de los asuntos y aspectos del hombre espiritual más ignorado del siglo XXI, la enseñanza del Espíritu. Es lo más ignorado. Lo pongo en la mesa. Vamos a juzgarlo en esta mañana. Vamos a analizarlo. Y yo quiero que lo pensemos. Vamos a discernir junto esta palabra en esta mañana. No creemos en la enseñanza del Espíritu. Por eso ponemos toda nuestra fe en una butaca y en una persona arriba de una tarima. Toda nuestra esperanza está en tener un orador que me explique este asunto. Toda mi esperanza está en poner un papelito en una urna, como veo en tantísimos lugares, para que se aborde este tema. Por favor, enséñenme sobre este tema. Y toda nuestra esperanza está puesta en los hombres. Toda nuestra esperanza puesta en el pastor que tenemos, el cual merece honra, pero no idolatría. Toda nuestra esperanza puesta en el líder, que si algo mal me pasa es porque me dejaron, me defraudaron. Se da cuenta, se llega al punto donde no hay arrepentimiento, no hay enseñanza del Espíritu. ¿Por qué la gente se siente defraudada por las personas? Porque ese sentimiento de sentirse defraudado, dejado, abandonado, maltratado, etcétera, aunque entiendo que hay realidades que lo pueden justificar, todos esos sentimientos tienen que ver con una persona que jamás se arrepintió. Jamás. Nunca pudo ver en su interior ni reconocer aquellas cosas que no pertenecen a Cristo, como por ejemplo el enojo, como por ejemplo la ofensa, como por ejemplo el pensar mal y tantas otras cosas, el orgullo, la soberbia, y por qué a mí no me dan, y por qué en mí nadie pensó, la egolatría. Y no nos damos cuenta, pero vivimos una vida basada en una esperanza que está puesta en una tarima o en alguien que está allá arriba supuestamente, porque esa es la idea que tienen las personas que no han visto al Señor, es que hay personas que están arriba de ellos. Y cuando ves a tu pastor como alguien que está arriba y no como tu hermano en Cristo, que tiene una asignación de colaborarte, tú le atribuyes toda la responsabilidad a esa persona, pero nunca asumes tu responsabilidad, la cual es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Arrepentirte de tus pecados. No se predica el arrepentimiento de pecados. Hay que pasarlo por alto. Vos dedicate a obedecer. Vos obedecés la palabra, léela y obedecela, pero es que no te va a funcionar, papito. Estoy tratando de solamente sacar un hilo para que vos en tu semana y en tus días que te quedan de vida, tires de ese hilo. Porque este es el paso preliminar que si lo seguimos ignorando, jamás vamos a llegar a tener la identidad de hijos de Dios. Identidad discursiva puede ser. Levantar la mano, yo estoy en Cristo, estoy escondido en Él me perdonó los pecados. Identidad discursiva. Pero cuando es discursiva, no es vivencial. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, porque no pudo ayer. Porque ayer se le presentó una oferta por internet y se dio. No puede todo en Cristo. ¿Por qué? Porque no está arrepentido. Le gusta el mundo. Le gustan las pasiones de la carne, le encanta ser llevado y arrastrado por lo que sus ojos le gustan ver. Le encanta la vanagloria de la vida y se pierden en el mundo, pero tienen su identidad discursiva.
La idea es que cuando salgamos de este lugar, no salgamos diciendo que somos hijos de Dios, sino que veamos al Señor, que lo veamos a Él. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuándo fue la última vez que Él te enseñó? No que aprendiste algo en un culto. ¿Cuándo fue la última vez que Él te habló, que Él te enseñó? ¿Cuándo fue la última vez que hemos respondido a la guianza del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que su luz me condujo a tomar decisiones? ¿Cuándo? Cuando la identidad comienza a ser construida por lo que vemos y no por lo que me dicen, el arrepentimiento va a ser genuino. De lo contrario, solo hay remordimiento, llanto y culpa, pero nunca una transformación. Y yo oro al Señor para poder caminar con muchos de ustedes en este tiempo, un camino sin lágrimas por el pecado. Lágrimas que se perpetúan por el pecado, porque habrá lágrimas cuando hay arrepentimiento, pero no podemos perpetuar nuestras lágrimas por el mismo pecado de hace 20 años. No podemos perpetuar nuestra culpa, nuestro sentimiento de condenación. En un instante llega, y ahora vamos a ver, en un instante vendrá tristeza a tu vida, una tristeza que te quebrantará, te humillará y te conducirá al Señor. Es entonces en este punto y solo en este punto que Dios sí podrá completar la obra que Él inició. Porque Dios inicia en el arrepentimiento. Dios no inicia un sábado por la noche con una palabra. Dios no inicia dentro de un auditorio, Dios inicia en tu corazón. Dios inicia dentro de tu ser, acá y acá. Algo está pasando. Antes no sentía temor por la vida que vivía y ahora no puedo dormir. Hay algo dentro que no me deja dormir, hay algo que me incomoda, necesito salir de esto. Y tus ojos son abiertos. ¿Y qué viste? ¿Al Señor? No, te viste a vos como un hombre de pecado. Ay de mí, dijo Isaías, que soy un hombre de labios impuros, porque cuando ves al Señor, automáticamente te ves como se vio Job. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Si ese punto nunca lo experimentaste en tu vida, tu obediencia es una obediencia trucha, es una obediencia falsificada, es una obediencia a hombres, a mandamientos, a tradiciones, a cultura cristiano evangélica, a costumbres. Obedezco la costumbre de la Casa Vida Nueva, obedezco las tradiciones del clan Ríos, no, porque el viejo pastor lo hacía así, así que si lo hago así estará la bendición de Dios. No. Cada uno responderá a la voz del Espíritu, porque donde hay arrepentimiento, entonces me voy a encontrar con ese ámbito. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Tú me enseñarás. Cuando te levantas temprano, antes que todos comiencen el día, y Él te está enseñando. Él te enseña. Y Él te muestra el camino. Y llegas a la reunión. Abrazas a tu pastor. Estás con los líderes que tienen el don de la palabra. No son más importantes. Solo tienen un don distinto al tuyo. Es el don de la comunicación. Es el don para poder ordenar algunas ideas y presentarlas. Pero no te controlan. Si estás en un lugar que te controlan y que te manipulan, sal de ese lugar. Ese no es un lugar de acorde a las Escrituras. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cómo sé que Dios ha comenzado en mí la buena obra? Y yo tengo que decirte la verdad. Yo no voy a mentirte en esta mañana. ¿Cómo sé
pastor, que Dios ha comenzado en mí la buena obra, porque hay una tristeza profunda que inunda todo tu ser. Todo tu ser. Ay, yo pensé que llegar al Señor era gozo. No, lo primero es tristeza. Porque ves tu inmundicia, ves la maldad que aún habita dentro de ti, de la cual no te has arrepentido. Hay tristeza. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué cosa? Muerte. Wow. ¿Qué produce la tristeza que es según Dios? Siempre va a producir arrepentimiento para salvación. Para salvación. Para salvación. En cambio, la tristeza del mundo, la cual queda en el marco de la condenación, queda en el marco de la culpa. Uy, qué mal quedé, porque está pensando en él. ¿En qué marco queda? En ese marquito, bueno, muerte. Pablo está en la segunda carta. Pablo en la primera carta fue durísimo con esta iglesia. Y lea todo el capítulo, pero Pablo le está diciendo: yo sé que mi carta que les mandé anteriormente a ustedes los entristeció, y en un momento me puse mal de que yo haya escrito algo que haya puesto triste a mis hermanos. No es lindo tener un mensaje que a la gente la deje toda triste. Pero Pablo dice: ahora pienso y me alegro. Porque sé que esas palabras, que esa carta ha producido una tristeza producida por Dios, no por mí. Y que esa tristeza a ustedes los condujo al arrepentimiento para salvación. Y es entonces que cuando viene la tristeza aparecen los juicios de Dios acá adentro. Juicios. No, pastor, pero Dios no es un Dios de juicio. ¿El qué? Dios es un Dios de juicio. No, pastor, Él es un Dios de amor. Y es que te estoy diciendo lo mismo. Si yo te digo que Dios es un Dios de juicio, te estoy diciendo que Él es un Dios de amor. Hemos disociado amor de juicio. Como que el juicio es antiguo pacto y amor es nuevo pacto. No sé quién habrá inventado a esa división, pero en el pacto eterno yo veo que los juicios de Dios es igual a su amor. ¿Por qué? Porque esos juicios no son condenación, sino que los juicios de Dios se experimentan como dulzura y ternura en nuestro interior. No es un juicio que me aparta de Dios, sino que me acerca a su vida y me acerca a su realidad. Y yo sé que si en esta mañana yo pregunto si alguien desea vivir la realidad de Dios, y si yo en esta mañana se me ocurre finalizar este congreso y decir cuántos quieren vivir en la identidad del Hijo de Dios y vivir la realidad de Dios, todos levantan la mano, todos pasan corriendo acá y queda espectacular y queda buena para la foto, para las redes sociales, queda hermosísimo. Pero lo que te va a acercar a la realidad de Dios es el juicio de Dios en tu interior. Que Dios pese tu corazón. Que Dios examine tu corazón. Y esa es la intención del Espíritu de Dios en estos días, porque se ha compartido el Salmo 139 2 veces. Señor, tú me examinas, tú me conoces, tú sabes todo de mí. ¿Quién puede pesar tu corazón en esta mañana sino Él? ¿Quién puede pesar tu corazón? Hermanos, algunos de los que están casados, ni siquiera su cónyuge puede pesar el corazón porque uno o el otro mantiene cosas ocultas de su esposa o de su esposo. Prácticas que se perpetúan en el tiempo. Mentiras, pornografía, lascivia, adulterio. Pero yo estoy en Cristo, pastor.
No, tú no estás en Cristo. El arrepentimiento es la puerta de ingreso a Él. Nicodemo, una persona de identidad discursiva perfecta, quería saber algo de las Escrituras. Habla con Nicodemo, porque es un crack, sabe todo. ¿Quieres debatir la ley, los profetas? Busca a Nicodemo. Pero se presenta con Jesús y le dice: tienes que nacer de nuevo. Porque yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, puedo tener contacto con las mejores personas que pueden explicarme lo mejor, pero si aquí dentro alguien no viene a pesar mi corazón y a juzgar mis pensamientos y mis acciones, ¿qué realidad voy a vivir? Una realidad evangélica, pero no la realidad de Dios. Y la realidad evangélica siempre te va a traicionar. Siempre. Siempre habrá un hermano que no te guste, siempre habrá un líder o un pastor que haga lo indebido. Entonces, no, desde que pasó tal cosa con ese líder, yo dije: ¿dónde está Dios? ¿Y cómo puede ser? Aferrado al mundo evangélico, nunca entró a la realidad de Dios, porque quien está en la realidad de Dios es inamovible en la fe. En la fe. Esta tristeza que produce Dios es por causa de esos juicios internos, de esos juicios que comienzan a estar en nuestro interior. Pero pastor, la Biblia dice que yo estoy en Él. Sí, es porque Dios te ve, ese es el final de cómo Dios te ve. Su sangre se derramó y a mí me perdonó y ahora yo estoy unido a Cristo. Es verdad, tienes razón. Has dicho bien, pero si no te arrepientes de tus pecados y sigues practicando ese pecado, el tal, según las Escrituras, no es un hijo de Dios. Si practicamos el pecado, dice Juan, y no obedecemos sus mandamientos, yo no puedo llamarme hijo de Dios. Discursivamente sí, tienes razón, pero realmente no. El Espíritu Santo está convenciéndonos en su luz. Y hemos orado en estos días con todos mis hermanos que compartimos la palabra para que abunde la luz en nuestra casa. Que abunde la luz. Porque la intención del Espíritu Santo, y cuando nos juntamos con los hermanos, el apóstol nos juntó para ordenarnos y tener en mente este congreso. ¿Por qué el Espíritu Santo insiste en que tengamos estos encuentros más puertas adentro? Porque ayer Dios lo dijo a través de Ever: no estamos casi muertos, porque necesitamos volver a la vida, porque necesitamos sus juicios, porque necesitamos regresar a la tristeza que produce la palabra del Señor. Y no un júbilo inventado por alguien que te cauchea desde esta tarima. Necesitamos encontrarnos con su palabra, con su juicio, con su luz. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Alumbra aquello que no pertenece a la vida de Dios acá adentro. Si ese es el evangelio que estás viviendo, yo te suplico en el Señor, permanece. Pero si ese no es el evangelio que vives, te exhorto en el Señor a encontrar este evangelio. Un evangelio que pese tu corazón. Un evangelio que te alumbre en el interior. Un evangelio que despierte preguntas, porque si despiertan las preguntas, habrá alguien dispuesto a enseñarte. Pero si no hay preguntas, ¿quién va a enseñarte? Si tú lo dices saber todo, como estaba Job en esa posición, pero cuando Él alumbra, Él arroja realidad de vida y podemos decir: hey, Señor, me estás arruinando la vida, hasta mi señora me dejó. Me maldijo y se fue, porque esa no era la vida que yo tenía para vos.
Estaba tan bien en esa congregación, estaba tan bien cuando se predicaban esos mensajes, podría decir Job. Pero Job fue llevado por el Señor a verle. Es allí que la tristeza es producida para arrepentimiento. Acompáñenme, vamos a leer el Salmo 19, versículo 7. Voy a leer hasta el 14. Salmo 19, verso 7. Y me agradaba mucho en el espíritu cuando Mariano compartía estos últimos minutos acerca de la ley del Señor, su palabra. Y aunque preparé 4 puntos, temo que no voy a llegar porque voy por la mitad del primero. Pero yo quiero que nos concentremos. Creo que hay algo que el Espíritu Santo quiere atornillar en esta mañana y quiero obedecerle. Mire lo que dice el Salmo que escribe David, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? ¿Qué convierte? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Fiel. ¿Y qué produce? Sabiduría al sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además, ¿qué cosa? Amonestado con ellos, en guardarlos, que hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? O sea, ¿cómo pretende usted y yo, cómo pretendemos conocer nuestros errores? Me acuerdo de reuniones que hacemos. Anda a buscar a tu líder y decirle: amonestame con todo lo que veas malo en mí. No cambian nunca. Porque encima cuando se los decís se enoja. Porque se olvidó de cuando lloraba y en el culto, en el congreso del año 2022, dijo Ever, vamos a usar la misma fecha. No sé quién predicó en el 2022. Yo no estaba. Zafé. Porque en el congreso ese se dijo: oh, te abrazo, sos mi padre espiritual. De padre pasó a Satanás. ¿O no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Yo quiero decirte algo y te lo digo con temor. Somos incapaces de reconocer nuestros errores. Por esto, este preámbulo que acabamos de leer, la ley del Señor es perfecta. Sus juicios son justos. ¿Quién podrá, verso 2, entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Wow. Claramente, ¿qué observamos? La ley del Señor, su palabra, la cual es perfecta y capaz de convertir al alma. Cuando pongo atención a la luz del Señor que ha nacido en nuestro interior por la obra del nuevo nacimiento, si pongo atención a la luz de Dios en mi interior y me vuelvo hacia adentro para encontrar al Espíritu de Dios y encontrarme con el lucero de la mañana que ha nacido en nuestros corazones, entonces voy a comenzar a experimentar algo maravilloso. ¿Qué cosas? Los juicios del Señor. ¿Por qué? Porque el salmista logró descubrir: ¿quién va a poder entender sus propios errores? ¿Sabe lo que descubre David? Yo tengo aún errores y pecados que me son ocultos. Pero cuando la luz viene, alumbra tu ser y tú dices: siempre lo hice esto, pero ¿cómo no lo vi? Siempre tuve este carácter, siempre respondí de esta manera. Sí, es verdad, siempre practiqué este pecado, pero nunca lo vi. Sabía externamente que lo que hacía estaba mal, pero ahora lo veo en mí. Lo veo aquí dentro. Y ese es el inicio de la tristeza que produce Dios para arrepentimiento. Porque eso produce el Señor. Dice, y David escribe de manera tan perfecta cómo es un juicio de Dios. Yo quiero que nos quedemos con esto. El juicio de Dios lo describe como verdad, como justos, como deseables. ¿Quién va a poder desear un juicio? Es que cuando experimentas el juicio de Dios en tu interior, tú dices: dame más, Señor. Sigue alumbrando. ¿Qué más hay acá adentro que no es tuyo? Señor, alumbrame a fondo. Por eso lo entiendo a David en todas sus descripciones. Cuando él logró ver esto: examíname. ¿Quién va a poder conocer lo profundo? Si vos me conocés cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy, cuando vengo, cuando aún estaba en el vientre, tú ya me conocías, tú conoces todo acerca de mí. Tus juicios yo los deseo más que el oro afinado. Tus juicios son más dulces que la miel y que aquella miel que destila del panal. ¿Cómo es experimentar el arrepentimiento en tu interior? Dulce, dulce. Que te exprime las lágrimas hasta no poder, porque hay una tristeza. Pero este es el misterio del Espíritu Santo en tu interior, la cual jamás ningún orador en el mundo y por los siglos va a poder describirlo, porque el que produce la tristeza te da dulzura. ¿Cómo puedes explicar el juicio de Dios con dulzura? ¿Cómo puedes entender el juicio de Dios y la amonestación del Espíritu Santo en tu interior como algo que tú desearás desde hoy más que el oro? Es entonces que con sus juicios nuestra identidad se afirma. Es entonces que con el peso y el juicio que el Espíritu Santo hace en nuestro interior, nuestra identidad comienza a nacer. Y no necesito levantar la mano un domingo a la mañana y decir: soy hijo de Dios. Yo lo sé aquí dentro. Y yo no necesito que las cosas cambien afuera. Yo he cambiado aquí dentro. No necesito que todos los que están a mi alrededor me apoyen con esta idea extraordinaria que tuve. No, yo lo entendí aquí dentro. ¿Me quieres tirar un horno de fuego? Tírame. ¿Quieres cortarme la cabeza? Corta la cabeza. Hermanos, ¿cómo fue que nuestros hermanos, nuestros antepasados fueron capaces de vivir semejantes atrocidades y nosotros no podemos superar una controversia con un hermano dentro de la congregación?
¿Cómo puede ser que nuestros hermanos en la fe hayan sido, como dice Hebreos capítulo 11, verso 36 en adelante, aserrados, le cortaron la cabeza, murieron a filo de espada, estuvieron perdidos por los montes, escondidos en las cavernas? ¿Cómo puede ser que hayamos tenido gente que dice el autor a los Hebreos que el mundo no fue digno de tenerlos y nosotros estamos esperando que Dios cambie nuestra circunstancia porque ese fue el evangelio que nos vendieron los impostores? Los juicios de Dios transforman tu corazón. A ti te mudan, a ti te cambian. No, le pido al Señor para que desaparezcan estas amistades. No, hay gente que nunca va a desaparecer de tu lado. Pídele a Dios que te cambie de trabajo. Pídele a Dios a gritos que haga cosas. Dios dice, no, yo quiero mudar tu corazón. No, porque, y recién lo explicaba a la perfección, Mariano. No, porque estos tiempos son más difíciles que los de antes. Eso es una conclusión tuya. Para el Señor todos los tiempos son iguales. Es más, su palabra dice que Dios hace que la historia se repita una y otra vez. No, porque me voy a alejar. No voy a tener más redes sociales en la vida. Está bien, pero no creas que eso te va a sacar adelante. Voy a desenchufar, voy a desconectar el internet. No es por ahí. No. Aprendí, escuchando a un pastor en estos días, que él decía y hablaba un poco sobre las personas que critican las redes sociales. No, porque nos hacen mal. No, porque hay una invasión constante. No, porque es una herramienta del diablo. Mira, hermano, en aquellos años se construyeron calles. Los romanos construyeron rutas. Pero tu decisión era si usabas las rutas para adorar al César o usabas la ruta como Pablo para predicar el evangelio. Tú decides cómo usar las rutas. Es tu decisión. Porque por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El cambio no está afuera, el cambio está aquí dentro. Y una persona cambiada aquí dentro no es una persona que necesitamos mañana encerrarla en un discipulado para afirmarle la identidad. Hermanos, la identidad no hay que afirmarla. Yo no necesito que alguien me afirme la identidad. No existe tal cosa. Hermanos, indagué, pregunté, me metí por todos lados para ver dónde está esto de asegurar, de afirmar la identidad. No hay. Es que si naces de nuevo, eres un hijo de Dios. Y son estos juicios que dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Démosle la bienvenida a la amonestación, porque eso es ser un hijo de Dios. Una persona que experimenta juicios, una persona que experimenta arrepentimiento, una persona que dice, ya no quiero ser así, yo no quiero seguir en esta vida. Y si vos estás pensando que quizás ya te pasaron los años y que tenés como, no sé quién dijo ahora en estos días, que tiene más de el pastor Ricardo, que tiene más de medio siglo encima. Y vos decís, y a esta altura voy a andar cambiando, ¿y por qué no? Si tienes una amonestación en tu corazón, plántate, planta bandera en tu hogar, plántate en el matrimonio. Esto no va a seguir así. Planta bandera en tu casa, con tus hijos. No, esto estoy recibiendo de parte del Señor. Esta es la amonestación que tengo en mi corazón. ¿Y sabe qué? Esos cambios perduran para siempre. Esos son los cambios que trascienden, como se nos explicó recién. Esos son los cambios, no los cambios que el pastor me dice que tengo que hacer. Porque pan para hoy y hambre para mañana. Todo lo que hace el Espíritu Santo y todo lo que hace la palabra del Señor permanece para siempre.
permanece para siempre, pero nosotros hemos pensado o hemos adoptado en un evangelio en donde el pastor tiene que ser tu niñero, tiene que ser tu guardaespaldas, tiene que ir como para todos lados. Y pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Y hago esto o aquello? Y aquello. Pastor, mira, me compré un auto, le orá. Y vamos a orarle al auto. Y como que el pastor es el cuidaperro. Y contristamos al Espíritu Santo con esta manera de vivir. El arrepentimiento es el retorno a la gracia de Dios. Gracia que muchos han dejado de alcanzar por las raíces amargas de su corazón. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa de su padre, no volvió obediente, volvió arrepentido. Porque en la casa de gracia hay obediencia. No intentes obedecer si no te has arrepentido de tus pecados. No intentes vivir un evangelio sin arrepentimiento. No resulta y no te resultará jamás. Es entonces que es ahí, en la gracia de Dios, que la obediencia nace como un fruto delicioso. Y quiero cerrar con esto. Ya le digo a los hermanos de multimedia, no vamos a compartir ningún texto más. Y cual les agradezco la tarea que han hecho en estos días. Gracias por ayudarnos. Quiero cerrar con esto. Tomás de Aquino dijo lo siguiente: la obediencia nos une tan estrechamente a Dios que, de alguna manera, nos transforma en Él. De modo que no tenemos otra voluntad que la suya. Si falta la obediencia, ni siquiera la oración puede ser agradable a Dios. Y yo quiero que nos llevemos esto y que los sigamos poniendo en una mesa de discernimiento las palabras que hemos recibido, por favor. Seamos nobles como los hermanos de Berea. Fíjese si lo que hemos enseñado se sustenta en las Escrituras. Procuramos que sí. Pero esta frase la rescaté. La vuelvo a leer. La obediencia nos une tan estrechamente a Dios que de alguna manera nos transforma en Él. No soy transformado por lo que me dicen que hay que hacer, sino por esa obediencia interna, por un corazón rendido y postrado a la ley del Señor. Por una obediencia que nació como fruto del arrepentimiento. ¿Y por qué obedezco ahora al Señor y antes no lo obedecía? Porque me vi. Porque vi por la luz del Señor quién era, y no quiero eso. No quiero eso en mí. De modo que desde el momento que estamos en una vida de obediencia, ya no tenemos otra voluntad que la suya. Entonces, salta otro problema. ¿Cuál es el problema? La gente que ora por la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que oran por la voluntad de Dios? Los que nunca se arrepintieron. Porque cuando la luz nace, ese lucero de la mañana, que lo dice Pedro, ¿recuerdan? Cuando dice, ustedes tienen la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en poner atención como a una antorcha que alumbra el camino, hasta, no era para siempre, no, hasta que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, nazca en sus corazones. No, pues estoy buscando la voluntad de Dios, pastor. Estoy buscando la voluntad de Dios. Y claro, la busca porque andás a saber dónde la tiene. Y el radar no le funciona nunca. Entonces pide 2 o 3. Ayúdame a orar porque tengo que tomar una decisión y quiero que sea la voluntad de Dios. Vuelve aquí y dile al Señor: quiero que seas el Señor de mi vida. Te acepto. Y me he propuesto en estos últimos meses evangelizar. Porque creo que la gente no ha recibido al Señor Jesús ni como su Señor, ni tampoco como su Salvador. No lo recibió como Señor porque no le obedecen, ni como Salvador porque quieren seguir adelante con su propia vida.
vuelve a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Recuerda, como dice la palabra en Apocalipsis, dónde has caído, arrepiéntete y vuelve, le dijo Dios a la iglesia de Éfeso, a las primeras obras. Porque la obediencia siempre es el fruto de un corazón arrepentido. La obediencia le pertenece al nuevo hombre, al que nació de nuevo. La obediencia es mucho más que el cumplimiento de órdenes, sino que la obediencia es la unión con la voluntad de Dios. Eso es obediencia. ¿Qué es obedecer? Es unirme, soldarme. Ya no sé qué es mío y qué es de Dios. Somos uno. Eso oró Jesús. Padre, te ruego para que sean uno como vos y yo somos uno. Eso es obediencia. ¿Y a qué nos unimos? Nos unimos a todo aquello que amamos. Cierro con Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Padre, te doy gracias en esta hora. Te queremos dar gracias con mis hermanos por tu palabra, la cual es viva y eficaz. Y queremos orar con palabras llenas de sabiduría. Queremos orar en esta mañana con palabras que tu Espíritu Santo sople en nosotros. Queremos orar palabras que produzcan luz. Ponete de pie en esta mañana si querés orar conmigo estas palabras. Padre, que no falte tu luz en medio de nosotros. Que no falte la gracia abundante en mis hermanos. Luz resplandezca en nuestros ojos. ¿Cómo puede ser que una persona que discursivamente era una de las mejores, llamada Saulo de Tarso, fue quien fue hasta que la luz más fuerte que la del mediodía resplandece frente a sus narices? ¿Cómo puede ser que una persona pase de ser un asesino, un perseguidor de la iglesia, un golpeador, una persona rechazada, a ser una persona que en el tiempo haya sido el instrumento que tú escogiste para que los gentiles te conozcan? Y la respuesta, entendemos que es tu luz. Y así como esa luz resplandeció en Saulo, así como esa luz resplandeció en tantos hombres y mujeres preciosos que las Escrituras nos enseñan, esa es mi oración en esta mañana. Y es que tu luz resplandezca en cada uno de nosotros. Que haya luz en nuestras casas, en nuestras familias. Y que haya el pesar necesario en el corazón para arrepentimiento. Padre, oro por esta estación que como casa vivimos, una estación de arrepentimiento donde estamos siendo pesados, estamos siendo medidos, estamos siendo juzgados por tu palabra, pero no para condenación, sino para arrepentimiento, en donde traerás tristezas, pero esas tristezas serán más dulces que la miel que destila del panal, donde traerás rupturas y quitarás los velos del pecado para que podamos reconocer que sin ti nada somos. Que nuestra vida no trata de lo que los demás nos puedan enseñar. Que nuestra vida trata de lo que en tu luz podemos ver. Y levanto mis manos, Señor, para pedirte, no dejes de alumbrarnos. No dejes de alumbrarnos. Porque en la medida que veamos, seremos originales. En la medida que veamos, tendremos una identidad.
que nadie tendrá necesidad de anunciarla, sino una identidad enseñada por tu Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo, el cual nos enseña todas las cosas. Padre, gracias por tu Espíritu en Cristo Jesús.